¿Cómo le va? Qué bueno volver a entrar a su casa como cada noche a través de la pantalla de Canal Luz, listos para transitar juntos esta anteúltima hora del día, de este día tan particular, de este feriado aquí en la Argentina. Hemos disfrutado, hemos descansado y ahora estamos listos para dialogar con nuestro invitado que viene a presentar un libro que ha escrito y que me ha llegado hace algún tiempo atrás, y el tema me pareció más que interesante y más que oportuno para estos tiempos. El título del libro es Serás bienvenido, y la temática tiene que ver con aquellos cristianos que, habiendo tenido una experiencia genuina de fe, que habiendo formado parte de una comunidad de fe, en algún momento de su historia se han apartado. Vamos a preguntarnos por qué lo han hecho. Vamos a preguntarnos qué rol juega la iglesia para que estos que se han apartado vuelvan a la comunidad de fe. Todo esto vamos a dialogar y queremos que usted se sume también. Ahí está apareciendo en pantalla nuestra vía de comunicación, nuestro WhatsApp, el 11 2777 0000. Si usted nos escribe desde el exterior, como siempre aclaramos, es más 54 911 2777 0000. Ya estamos aquí listos para recibir su mensaje, su pregunta, aquello que usted quiera compartir con la charla y con nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida. Es un asiduo ya, el pastor Pedro Fuentes. ¿Qué tal, Pedro? Bien, bien, bien. Gracias por la invitación. Un gusto estar con vos. Me mandaste allá tiempo y hace lejos este libro. No sé de qué año es. Y creo que tiene ya casi 2 años. Casi 2 años, ¿no? Sí. Sí. Tiene un tiempo porque me llegó ya hace un tiempo atrás, pero me pareció muy oportuno el tema. Nos quedó pendiente en algún otro momento y me parece que es oportuno para dialogarlo hoy. Bueno, sí, va a ser un gusto. Cuando me contaste tu historia, me hablaste acerca de 2 elementos, de 2 actividades que formaron parte de tu devenir, que tienen que ver con el pastorado y con la docencia. Pero a su vez hubo una constante en tu vida que fue la escritura, ¿no? Sí, la escritura. Desde bastante joven escribí algunas cosas, pero quedaron allí. Y hace unos 22 años ya que publiqué el primer libro. El doctor Canclini, escritor Arnoldo Canclini, cuando lo conocí, el que me lo presentó me dijo, él es escritor, escribió un primer libro. Le digo, no soy escritor, solo escribí un libro. Me dijo, Dios perdone tu pecado, hijo, no pararás. Te cuento que estuve en la Patagonia hace 2 semanas atrás, entro en una librería y me sorprendió la cantidad de libros publicados sobre la Patagonia desde el punto de vista histórico por el doctor Canclini. Sí, librerías seculares. Exacto, ¿no? Sí, es un escritor. Es un escritor en la Patagonia es clave. Sí. ¿No? Clave. Es un hombre que ha escrito mucho y ha investigado, y además tiene una manera de decir las cosas muy... Está en la presencia de Dios ahora él, pero la verdad que un extraordinario escritor. Así que él fue un punto importante, ¿no? Sí, fue la única vez que lo vi, además, ¿no? Yo no lo conocía, había leído algunos de sus libros. Fue profesor de mi hijo en el seminario, y mi hijo decía, yo me quedo embobado escuchándolo. Sí, claro. Un hombre de mucho conocimiento. Tremendo, doctor en filosofía, pero un especialista en historia, pastor además, ¿no? Exacto. Un hombre increíble. ¿Y te acuerdas cuál fue el primer título? Podemos triunfar. Que ya hicimos una segunda edición y posiblemente hagamos otra ahora. ¿Y cómo y en qué momento surge la idea de escribir acerca de los apartados, Pedro? Bueno, esta es una historia larga porque cuando uno va recorriendo algunas iglesias y se encuentra con pastores, con líderes y con hermanos de las iglesias, siempre hay alguien que viene a hablarte y a contarte su triste experiencia de alguno de sus hijos que no están en el camino del Señor. Bueno, la verdad que uno lo escucha, ora por ellos, pero me tocó muy fuerte cuando uno de mis hijos estuvo apartado, estuvo alejado del camino del Señor. Lo viviste en carne propia. Lo viví en carne propia y yo recuerdo que tenía mucha tristeza y deseos de hacer algo.
bueno, me conformaba, cada tanto me llamaba para decirme que yo no tenía nada que ver con su alejamiento, y su alejamiento no era de Dios, sino de la iglesia. Y eso me trabajaba mucho, ¿no? Porque siempre que oramos y oramos mucho con mi esposa, nos preguntábamos qué hicimos para que se vaya o qué no hicimos. Y una madrugada, 4:30, 5 de la mañana, me despertaba mucho a esa hora y me quedaba en cama y oraba. Y estaba orando y me levanté. Esa vez me levanté, fui al escritorio que tengo en casa, la biblioteca, y me quedé orando ahí, abrí la Biblia, empecé a buscar y encontré un texto, el Salmo 126, que dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y yo lo tomé de parte de Dios para el caso nuestro. Y al rato, cuando mi esposa ya se despertó a las 6 para hacer las tareas de ir a trabajar y demás, le leí el texto y le dije: mira lo que el Señor me dio. Cuando el Señor haga volver la cautividad de Sion, esto oraban y decían los peregrinos que estaban en la cautividad de Babilonia. Dice: un día volveremos, nos va a parecer un sueño. Y entonces empezamos a orar en ese sentido: Señor, queremos que un día esto termine. Y bueno, Dios hizo que volviera al Señor, a la iglesia. Lo contás en tu libro. Y aparte, lo cuento, ¿no? sí. No lo cuento en primera persona, pero hay un testimonio allí muy fuerte sobre ese reencuentro, ¿no? Hay una estadística, se la escuché a dos siervos de Dios que dicen, a ver si vos estás de acuerdo con esto o la has escuchado, que por cada creyente que se congrega hay uno que está apartado. Creo que hay más. Hay más apartados. Sí, yo creo que hay muchísima gente que empezó en el camino del Señor y por distintas razones dejaron. Y cuando digo que hay más, porque creo que dentro de las iglesias hay creyentes apartados de Dios. Bueno, te lo voy a preguntar en un ratito, ¿no? Y eso es muy triste y me duele, ¿no? Y nos duele, ¿no? Una de las cosas que más me gusta de los libros es ver las dedicatorias. Ah. Y tu dedicatoria es muy llamativa porque está dedicado a aquellos que por una u otra razón se apartaron. Sí, porque en ese tiempo, cuando tuvimos la experiencia con mi esposa y con mis hijos, que orábamos todos por esta situación familiar, cuando vuelve al Señor nuestra hija, Dios empieza a poner gente con la que me encuentro que pide ayuda. ¿Qué hacer con su hijo apartado, su hija apartada? Y yo les contaba mi experiencia, pero pensé, algo tenemos que hacer. No alcanza con un encuentro con gente, no vamos a hacer una reunión con hermanos que tengan a sus hijos fuera del camino. Podríamos hacerla. Y entonces digo, ¿qué puedo hacer? Un poco esto, ¿qué tienes en tu mano? ¿No? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Bueno, y yo, digamos, predico, doy conferencias, pero no llegas a un grupo de gente, pero la literatura llega mucho, mucho. Y las personas que se alejan del camino del Señor, todo lo que le puedas decir ya lo saben. Y algo digo en el libro ¿no? Están cansados de discursos, de sermones, de los padres, de los pastores, de los líderes, de los maestros económicos, o a veces del abandono de que nadie se ocupe de ellos. Entonces yo pensé y oré, si escribo algo corto, y ven que este libro es corto, pero que lo lea cuando quiera, y que lea lo que quiera, ¿sí? Por eso se lo dediqué, porque creo que algo teníamos que hacer, y aunque no puedo salir a buscarlos uno por uno, cuando les llegue el libro, y de hecho, por la gracia de Dios y para gloria de Dios, tenemos varios testimonios de creyentes que han vuelto al camino, ¿no? Y eso me llena el corazón. Creo que si uno solo hubiera vuelto, claro, ya estaba. Lo dijo Jesús. Exacto. En su parábola, ¿no? Sí. ¿Por qué el título? ¿Cómo surge el libro o el título del libro, Serás bienvenido? Por varias razones. Aparte de que es marketinero, diría mi hijo. No fue por eso que le puse el título, sino porque... Vamos a mostrarlo, perdón. Vamos a mostrar la tapa del libro de Pedro mientras charlamos. Allí está. Allí está. No, está allí. Ah, bueno. Está allí. La razón es que si hay algo que nos encanta es sentirnos bienvenidos.
No hay peor cosa que ir a un lugar, a un encuentro de personas y que te ignoren, que no te aprecien, que no se alegren de que vuelvas. Y el que está lejos de la iglesia le da cierta vergüenza de volver. ¿Cómo me van a mirar? ¿No? Me contó un pastor. Hay mucho prejuicio, Sí, ¿no? hay mucho prejuicio. Me contó un pastor, yo fui a pedir consejo a él, con mi esposa, estábamos dando una conferencia y había un pastor allí y almorzábamos o desayunamos juntos. Entonces yo le dije, estaba con su esposa, él, y le conté la historia nuestra. En esa época todavía no había regresado a los caminos mi hija, y entonces le conté con mucho dolor. Y entonces él me dijo, mira Pedro, a mí me pasó lo mismo con mi hijo. Y él volvió al Señor. Y te voy a contar cómo volvió. Lo voy a resumir lo más que pueda. Él era hijo del pastor y este pastor era reconocido, muy conocido. Se apartó, anduvo el hijo un par de años, y cuando quiere volver, dice, ¿a qué iglesia voy a ir? No voy a ir a la de mi padre, me da mucha vergüenza. Entonces empezó a ir a algunas iglesias, y dice que cuando sabían que era el hijo de, lo miraban, no, bueno, se había separado el hombre, ¿no? Y de pronto va a una iglesia, que fue una de las últimas, que dice, voy a ir a esta y llegó, y en las iglesias de los hermanos, no sé, en otras iglesias, pero está la cena del Señor a la mañana, un break, y después la escuela dominical. Entonces él llegó justo en el momento del break. Y entonces me cuenta el papá que era un pastor mayor ya, me dice, mi hijo llega, y cuando llega encuentra que la gente está conversando, tomando un café, y él se para en la puerta y dice, ¿qué hago? Entro, no están de reunión, si estuvieran de reunión me siento en la última Y fila paso y paso desapercibido, claro. pero acá sí entro, y estaba en esa dubitativo, y el pastor de la iglesia, que estaba adelante conversando, dice que lo reconoció, dejó al grupo con el que estaba hablando y vino corriendo casi, dice, y lo abrazó al muchacho y le dijo eso, bienvenido. Y dice, no bastó más palabras. Mi hijo decidió volver y volver a esa iglesia, y de hecho hizo ministerios en esa iglesia. Qué increíble, ¿no? Necesitamos tener más empatía, más comprensión y tener un corazón, como dice Charles Swindoll, me encanta, él dice, tenemos que tener cara de sí. Cara de sí. Cara de sí, cara de bienvenidos, cara de hacerles sentir bien a la gente, de hacerlos sentir dignos, de hacerlos sentir que realmente los amamos porque el Señor los ama, ¿no? Yo estoy leyendo, siempre cuento que leo una vez por año por lo menos los 4 evangelios, y ahora estoy leyendo y estoy fascinado. Mirá que los he leído tantas veces. Y volvés a descubrir cosas nuevas. Lo leo, ¿no? en Biblias nuevas, ¿no? A propósito, o en otras versiones para no marcar sobre lo mismo. Y esta mañana leía en el Evangelio de Marcos, dice, y todos quedaron muy contentos de escucharlo, ¿no? Es decir, la gente tiene que estar contenta, no puede ser que le generemos rechazo a la gente. Tenemos que representar realmente a Jesús, ¿no? Y yo creo que los que se han alejado del camino lo que necesitan es amor y esa actitud de bienvenida, ¿no? ¿Cómo es la mente? Vino a mi cabeza mientras vos hablabas una canción, ya quedó en el tiempo, ¿no? Que decía, bienvenidos, bienvenidos, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir, sí. Bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Estaba pensando mientras leía tu libro, ¿crees que ya en la iglesia primitiva, allí en Hechos de los Apóstoles, existía el concepto de los apartados? Porque el autor de Hebreos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Claro. Evidentemente esta costumbre aún ya estaba instalada en la iglesia primitiva. Sí, esto viene desde el comienzo, ¿no? Pero quizás en algún momento vamos a hablar del tema, pero hay dos cuestiones que hay que tratar de identificarlas. Una cosa es estar cerca de Dios y otra cosa es estar en la iglesia. Las dos cosas debieran estar juntas. Pero no lo están. Pero no siempre lo están. Hay personas que se apartan del Señor y siguen en la iglesia. Y es triste porque viven vidas que
que no muestran la frescura de Jesús, que no muestran el amor de Jesús, pero hasta tienen ministerios y tienen cierto liderazgo a veces también, ¿no? Porque la vida cristiana es la relación con Jesucristo, una relación de intimidad, una relación de comunión verdadera. A eso remite, ¿no?, la palabra religión, religar. Claro, exacto. Claro. Y después está el que se aparta de la iglesia, ¿sí? Algunos que se apartan de la iglesia están dolidos y siguen estando en comunión con Dios, pero en rebeldía, porque el Señor dice que debemos congregarnos, ¿sí? Y otros se apartan de Dios y de la iglesia y no quieren saber nada, ¿no? Tengo en el tintero un escrito que espero hacerlo dentro de poco acerca de la institucionalidad de la iglesia y los perjuicios que hemos causado por esa cuestión. Pero eso es otra historia. Qué interesante. Bueno, le cuento, si se está sumando al programa, que estamos charlando con el pastor Pedro Fuentes. Está presentando su libro Serás Bienvenido, que toca la temática de aquellos que en algún momento se han congregado, han tenido una experiencia de fe y hoy están lejos del Señor y lejos de la iglesia. Y queremos que usted se sume también con sus comentarios, con sus preguntas, con su saludo, con aquello que usted quiera compartir. Ponemos allí en pantalla el número, el 11-2777-0000, y si nos escribe desde el exterior, más 54 911 2777 0000. Ya están llegando los mensajes y estamos esperando el suyo. Pedro, arrancás el capítulo 1, vamos a meternos de lleno en el libro, pidiendo perdón. Sí, porque yo no creo que todos los que dejan el camino, los que se enfrían en la fe, lo hayan hecho solo por las circunstancias que les rodeó, sino que nosotros tuvimos algo que ver, los pastores, los líderes, los maestros de escuela dominical. Que no siempre hacen un mea culpa o hacemos un mea culpa. Sí, ¿no? yo noté eso y no quería yo excusarme de que, bueno, se fueron, ¿sí? Los malos son los que no están, ¿no? Yo me lo planteé con mi hija esto primero. ¿Qué cosa hice o qué no hice? Y cuando empezás a revisar, hay mucho material en la Biblia, y especialmente en la vida de Jesús y en sus enseñanzas, de cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué hombre de ustedes que teniendo 100 ovejas y pierde una, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió? Es decir, el pastor es el que va. Y cuando digo el pastor, no es el pastor de la iglesia, los que pastorean, que son los líderes, los maestros de Biblia, los consejeros, todos esos somos pastores. Aquellos que ejercen influencia. Exacto, ¿no? Exacto. Y dice, va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros, es decir, la trata bien, ¿no? Yo acuñé una frase hace muchos años, cuando comenzamos la Iglesia de la Familia: no vamos a preocuparnos por ver quién atiende la reunión, vamos a preocuparnos por quién atiende a los reunidos. Porque lo más importante que tiene la Iglesia después de Jesucristo son las personas. Y cuando las personas no están, tenemos que saber por qué. En mi familia, ahora somos, la familia directa, mi esposa y yo, somos 12. Si hacemos una fiesta y el bebé tiene 1 año y medio, no lo trae mi hija, lo deja en su casa y dice, no, venimos a la fiesta, pero para que no moleste lo dejamos en la cuna. No vamos a estar tranquilos ni bien. Y yo me imagino que cuando yo sea viejito, cuando hagan una fiesta, por más que yo sea viejito, ellos van a querer que yo esté. Espero, ¿no? Pero es así, cada uno de los miembros de la iglesia, y no estoy hablando de los bautizados, porque a veces decimos nosotros miembros y es bautizado. Sí, es sí, miembro claro. de la iglesia de Jesucristo, aquel que confiesa a Jesucristo como su Salvador, ¿no? Debemos realmente preocuparnos por ellos. Y yo sentí que estábamos en deuda con ellos. Y hablé con muchos pastores, por eso digo en el libro que lo digo en nombre de muchos pastores, porque conversé con muchos y les dije, ¿no crees que tendríamos que pedir perdón en primer lugar a Dios y también a estos hermanos? Y en virtud de haber suscrito a varios, es que lo dije, y creo que deben saber los hermanos que como pastores podemos equivocarnos y solemos equivocarnos y tenemos que reconocerlo y asumirlo, ¿no? En el capítulo 2, lo mencionaste hace un ratito,
pero me gustaría volver sobre esto. Expresás que el apartado siente muchas veces que nadie lo entiende. Decís no solo eso, se siente presionado, traicionado y también privado de libertad. Claro, estas son algunas de las razones, porque yo planteo que hay razones del contexto de la persona que se aleja de la fe, y hay otras que son internas, y estas son externas, ¿no? Cuando la persona se siente no comprendida, ¿no? Porque, es decir, para comprender a alguien hay que ponerse en el lugar de ese alguien. Y a veces en la iglesia el hecho de que hacemos los cultos, cantamos, escuchamos el sermón, y ahí termina, y después cada uno habla de lo que quiere en la entrada, la salida, ¿no? Pero ¿qué pasa por dentro de esa persona? ¿Sí? Si está triste, si está solo, si está desilusionado, si tuvo algún abuso, alguna situación que le haga sentir mal, y a veces nadie, lo único que pregunta es, ¿cómo anda? ¿Bien? Y esperamos que diga, bien. Bien. No esperamos, ¿sí? Y darle lugar a las personas para que se expresen. Cuando alguien no se siente comprendido, es decir, escuchado, que le dediquen tiempo, termina diciendo, parece un club, voy, estoy 2 horitas en el culto y me voy, ¿no? Otras veces se sienten presionados a comportarse de tal manera o hacer tal o cual cosa, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años uno de mis hijos fue a la iglesia con su corte de pelo punk. ¿Te acordás? No sé Sí, si ya claro, claro. Hoy eso quedó viejo. Claro, hoy pero en quedó su viejo. momento Pero yo era recuerdo así. que yo estaba mal porque él iba así, pero no le quisimos decir nada con mi esposa y fuimos. Y cuando terminó el culto, vino una hermana y me dijo, ¿puedo hablar con vos un poquito? Sí. Y me dice, ¿cómo es que vos le permitís a tu hijo venir a la iglesia con ese pelo, con ese peinado, ese corte, Sí. un corte raro era? A mí no me gustaba, me disgustaba y todo. Y yo recuerdo que le dije, mira, yo estoy preocupado por el corazón de mi hijo, no por su pelo. Claro. ¿Sí? Y de hecho no le conté ni siquiera a mi hijo que alguien me había hablado, porque yo digo, era adolescente. ¿Te imaginas si yo le prohíbo que vaya con ese peinado? Claro. ¿Sí? Pero hay mucha gente que se siente presionada. De hecho, mis hijos se deben haber sentido presionados por otras cuestiones. Pero cuando alguien se siente presionado, en algún momento explota, ¿no? Y nosotros lo que debemos hacer es enseñar la palabra y que las formas que nos gustan o no nos gustan no sean lo prioritario, ¿no? Además de presionados, se sienten traicionados. Y esto es muy fuerte, ¿no? Cuando en el liderazgo no respondemos a las expectativas que nosotros mismos creamos, ¿no? Cuando uno se equivoca, debe reconocerlo para que la persona no se sienta que porque uno es el líder siempre tiene razón. No siempre tenemos razón. ¿Sí? Claro, yo estoy hablando ahora a los 60 años, casi 61, pero seguramente de esto que estoy hablando fueron muchos de mis errores, que ahora los miro hacia atrás y digo, qué pena, pero si lo puedo decir para que otros lo eviten, ¿no? En buena hora. Para que otros se vuelvan sabios a costa de los errores ajenos, ¿no? Claro. Diría Serrat. Sí. Y privado de la libertad es algo muy fuerte. Yo tuve oportunidad de hablar con algunos jóvenes de otros grupos que tienen que hacer lo que el líder le dice. Y la verdad es que nosotros tenemos que enseñar la Biblia, pero nunca privarles de que las personas tomen sus propias decisiones, ¿no? Te digo que no es sencillo, porque uno quiere enseñar la Biblia, instruir a las personas y que la obedezcan. Pero que la obedezcan es cuestión de ellos, no tuya. A mí María Cobasi, que partió ahora hace unos días, yo lo conté en el velatorio, fui a contarle una situación cuando ella estaba en sus mejores momentos y recuerdo que le conté que estaba trabajando con un muchacho que estaba con unas cuestiones personales muy fuertes y que yo ya le había explicado, le digo, y a mí me gustaría que haga, le dije, y ella me detuvo y me dijo, espera, me dijo, Pedrito, no hagas de Espíritu Santo. Y a veces nosotros queremos hacer de Espíritu Santo, queremos que torcer la voluntad de las personas, queremos que por la fuerza hagan lo que nosotros les decimos. Y es verdad que cuando son niños nuestros hijos los podemos forzar,
pero tenemos que enseñarles a que ejerzan su libertad, ¿no? Para que si están porque quieren. A mí dentro de lo que leo de la vida de Jesús, que seguramente todos lo conocen, cuando Jesús le dijo a los discípulos, ¿quieren irse ustedes también? Están en libertad. Es decir, conmigo no va ninguno forzado, ¿no? Y yo creo que esa libertad no es la que nosotros le damos a la gente, es la que el Señor le ha dado. Si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Y el libro de los Gálatas, el apóstol Pablo dedica mucho tiempo, mucho espacio en su carta a decir, no se dejen esclavizar por nada. El legalismo ha esclavizado a muchos cristianos y muchos líderes a veces, queriendo que la gente haga tal como ellos piensan, les obligan a hacer cosas que un día explotan y se terminan apartando de lo más importante, que es de el amor del Señor, ¿no? Así que yo creo que en ese sentido tenemos que ser cuidadosos y entender. No estoy justificando al que se aparta del camino, al que se aleja del Señor. Estoy describiendo que esta puede ser alguna de las razones, ¿no? Decís, hay una mochila que pesa, y hablas de 3 cosas que me llamaron mucho la atención. La herencia cultural, la vivencia religiosa y la condición social. Sí. La herencia cultural tiene que ver con el Evangelio. Yo cuento aquí, el Evangelio lo trajeron los extranjeros, ¿sí? Dentro de la Iglesia de los Hermanos lo trajeron los ingleses. Y en otras los americanos. Y en otros, ¿no? los americanos. Y junto con el mensaje trajeron su cultura, ¿sí? Entonces el tipo de culto que hacemos, algunas formas que tenemos, tienen que ver no con el contenido del texto bíblico o con la práctica de la iglesia primitiva, sino con la cultura, con las formas, ¿no? Y no siempre es fácil distinguir qué cuestiones son de forma y qué cuestiones son de fondo, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, nosotros hemos hecho en nuestras congregaciones el culto muy ceremonial, ¿sí? Y se le ha tildado de no como una ceremonia, sino de solemnidad. Y yo creo que delante de Dios tenemos que vivir la solemnidad de la presencia de Dios, que es majestuosa, que es gloriosa, que es santa. Pero la ceremonialidad tiene que ver con ritualismos, ¿sí? Me decía un muchacho en el seminario, y yo lo escribí aquí, los misioneros extranjeros nos trajeron la planta del Evangelio con maceta y todo. Y nosotros nos ocupamos de cuidar mucho la maceta y a veces descuidamos la planta. Y esto es muy buena imagen. Sí, muy buena imagen. A mí me pareció fantástica, claro, porque a veces cuidamos tanto la forma que nos olvidamos de la esencia, ¿sí? Y la esencia es la relación personal que el creyente tiene que tener con el Señor, con la palabra, con el Espíritu Santo, ¿sí? Y con obedecer a Dios. Si va a la iglesia, si hace su devocional diario, si en la época nuestra había que ir con Biblia negra y zapato lustrado, ¿no es cierto? Y corbata si era necesario. Y te olvidaste el himnario. Y el himnario también, el por himnario, supuesto, ¿sí? claro. Y que no está nada malo. El problema está cuando eso se transformó en esencia. Claro. Y eso no es esencia. Claro. ¿Sí? A mí me fastidiaba que la gente usara el celular en las reuniones hace un par de años atrás. Pero me fastidiaba de verdad. Y yo tenía que racionalizarlo y decir, no puede ser que me fastidie. Claro, me fastidiaba porque yo decía, capaz que están consultando el Facebook, capaz que están... Bueno, pero eso es cosa de ellos, la verdad, no puedo imponer. Pero que lean la Biblia del celular o de la compu o de la tablet. Fíjate vos que ahora ya, si lo digo, la gente se escandaliza, pero claro, hace 6, 8 años atrás no, ¿viste? Bueno, tenemos que ser cuidadosos, que la cultura no sea, no equiparar lo cultural con lo escritural. Correcto. La escritura no cambia, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, pero las formas, hoy son estas, mañana serán otras. Inevitablemente tienen que cambiar. Exacto. Inevitablemente tiene que cambiar. A veces nos resistimos a eso, ¿no? No, seguro que nos resistimos porque es nuestra forma de vida de alguna manera, ¿no? Nuestros rituales han sido nuestro estilo de vida. O nos puede causar cierta seguridad. Exacto. Y tenemos cierta inseguridad de salir de ellos, ¿no? Sí. Así que la carga cultural a veces pesa y de pronto yo
alguna vez he dicho, a veces las personas que vienen de afuera tienen que convertirse a Cristo y a la cultura evangélica, ¿sí? Porque nosotros usamos inclusive un lenguaje evangélico. Y dentro de mi grupo usamos la versión 60 como si fuera, vos debes ser de la 60 posiblemente, Sí, también, sí, porque claro, aprendimos también. de memoria los textos. Claro, ¿sí? claro. El problema es que está que nosotros leemos la 60, que está bien, pero oramos en 60 y predicamos en 60. ¿sí? Ujú, ujú. Ahí está el desafío, ¿no? Claro. ¿Y a qué te referís con la vivencia religiosa? Bueno, la vivencia religiosa tiene que ver con esas formas de actuar siempre igual, ¿no es cierto? Vamos a la iglesia y estamos 2 horitas allí y hacemos algo que nos parece que es la esencia del cristianismo, que es que vamos a cantar, que en el culto se va a dar ciertas formas de canto, ¿sí? Y vamos a escuchar el sermón. Yo predico desde muy joven y a medida que fueron pasando los años me voy dando cuenta que la gente, de la media hora que hablas, antes hablábamos 45 minutos, ¿sí? La gente la verdad que te pone la cara, pero no puede seguirte tanto, ¿no? Pero hay que estar allí porque es parte de nuestra forma, ¿no es cierto? Y también algunos, especialmente jóvenes, se cansan de esto, ¿no? Porque casi como que van a hacer la actuación. Y eso les pesa. Y eso les pesa, les pesa. Y la verdad es que nosotros tenemos que ser gente común y corriente y ser auténticos. No estoy diciendo de ser tan informales que nos transformemos en improvisados, ¿no es cierto? Pero sí creo que no tenemos que pensar que las cosas que los cultos, por ejemplo, deben ser siempre iguales, que los ministerios no pueden tener variación, porque eso termina siendo un ritualismo religioso. Y hay gente que termina harta de eso, ¿sí? Es decir, nosotros confesamos verdades que después, de lunes a viernes, las tenemos que cumplir también y vivir. Cuando esas verdades, el pastor de Lutri me suele decir, pastor, recuerde que el sermón del domingo le tiene que servir para el lunes a la gente. Claro. Y me parece tan extraordinario eso, porque si mi tiempo de iglesia, de culto, de reunión, no está en concordancia con mi vida después cotidiana, diaria, entonces se transforma en algo religioso nada más. El Señor Jesús fue muy fuerte con los fariseos y escribas cuando los denunció, cuando dijo, ustedes están colando el mosquito y dejan pasar los camellos, ustedes están preocupados por lavarse las manos antes de comer y están manchados por dentro. Es decir, traten de ver que la vida de relación con Dios tiene que tener coherencia y consistencia. Cuando esto no sucede, mucha gente se harta y le pesa, porque tiene que hacer el mismo papel que nosotros le fuimos enseñando, ¿no? Cuando digo nosotros, estoy hablando de un plural del liderazgo, solidario, claro, ¿sí? Porque quisiera pedirle al Señor que me ayude a mostrarle a los hermanos de la iglesia, a mis hijos y a mis nietos, que la vida cristiana es 24 horas. Claro. ¿Sí? Hice una cuenta, Pedro, lo comenté en algún programa. Si el culto dura 2 horas, paso nada más que el 1.19% de la semana dentro de la iglesia. O sea, es ínfimo el tiempo. Claro. En relación a las 166 horas restantes que tiene la semana. Claro, lo que sucede es que está bueno ese cálculo, esa estadística, pero tenemos que separar que la iglesia no es cuando nos encontramos. La iglesia es los hombres y mujeres que tienen a Jesucristo y que andan en el mundo. Correcto. Y cuando nos reunimos, alguien dijo de una manera gráfica muy buena, cuando nos reunimos en realidad es como el entretiempo en un partido. ¿Sí? El partido se juega en la cancha, pero después entramos al vestuario y nos animamos y nos desafiamos y volvemos a salir. La iglesia, el culto, la reunión, el estudio bíblico es el vestuario. Nos reunimos para animarnos, para capacitarnos, pero después salimos al partido, ¿no? Y el partido es afuera. Sí, sí. Entonces cuando los creyentes fueron de alguna manera llevados a que lo importante es estar en la reunión, estar en la iglesia, que no es la iglesia, pero estar ahí, pasa lo que vos decís, 1,
19. 1,19. Si el culto dura 2 horas, Claro, si dura sí. menos es un Claro. porcentaje menor. Yo tengo un amigo en Estados Unidos que nos visita seguido y yo le preguntaba siempre, ¿qué estás haciendo en la iglesia? Y un día me dijo, mira, cada año que vengo me preguntás lo mismo. ¿Cuándo me vas a preguntar qué hago cuando no estoy en la iglesia? Ah, muy bueno. Me pareció fantástico. Muy bueno. Así que cambié mi pregunta. Muy bueno. Hablás en tercer lugar, perdón que avanzo. Vos hoy me preguntabas si nos iba a alcanzar la hora. Sí. Bueno, yo creo que no nos va a alcanzar. Hablás en tercer lugar de la condición social. La condición social pesa también. Sí, pesa, porque en algunos grupos parece ser que la condición social tiene cierto predicamento en este sentido. Si hay gente profesional, los ponemos de líderes a ellos, ¿sí? Si hay gente que tiene cierto nivel económico, pensamos en ellos también. Y eso Santiago en su carta lo dice muy claro, tengan cuidado de no hacer acepción de personas. Y hay gente que de pronto está en un lugar en donde no puede estar al mismo nivel, ¿sí? Y se siente desplazado. Y otra cuestión más es que hay en algunos liderazgos ciertos prejuicios para algunas profesiones, ¿no? Yo recuerdo haber recibido a alguien en la iglesia que me dijo, yo venía de una iglesia, de otra provincia venía, en donde los pastores no me permitían hacer la carrera de la policía, porque dice que es un lugar no apto para cristianos. Y otro me mencionó que le pedían que deje de hacer deporte, porque en el deporte, ¿sí? Y antes, esto no me pasó a mí, pero antes escuché de muchos líderes que decían no hay que ir a la universidad porque la universidad les lava la cabeza y entonces no hay que estudiar una carrera universitaria. Y esas cosas también van pesando, especialmente en los jóvenes, en donde sienten que la situación social a veces les juega a favor, a veces en contra, pero está asociada al desarrollo cristiano. Y la verdad que no. Una persona puede ser un deportista, un actor, un militar. Su carrera o su profesión no altera su estado, su condición de cristiano. Absolutamente. Uno tiene que ser cristiano en cualquier ámbito. Y de hecho en la Biblia hay militares cristianos, hay gobernantes cristianos, ¿sí? Y en el lugar donde estamos es donde tenemos que brillar. Claro. ¿No? Incluso sumo a esto que el hecho de que muchos estén en este tipo de actividades u otras significa que van a llegar, si son de testimonio, con el mensaje del Evangelio a esos ámbitos. Exacto. Ámbitos que no vendrían nunca a un van a templo, llevar la ¿no? luz. Exacto, Claro. exacto. Sí, Exactamente, sí. exactamente. Bueno, te leo algunos mensajes, Pedro, para seguir pensando acerca del libro. Dice, es necesario hablar de la justificación de los apartados y el amor que no cambia de Jesús, nos dice Eli de San Luis. Buenas noches, estoy escuchando el programa y resalto sobre la importancia de los sugieres en la iglesia y el conocimiento que deben tener acerca de esto. Bendiciones, nos dice Alejandra de Villa Devoto. Buenas noches, soy Gloria de Córdoba, muy interesante el programa, estoy viéndolo. Mirando el programa con mi mamá, yo me alejé, pero volví. Dice, Dios me trajo por amor y por fidelidad. Las oraciones de mi madre de cada mañana, por mucho tiempo, movieron el corazón de Dios en favor mío. Qué bueno. ¿Ah? Buenas noches, maravilloso tema. Los apartados están aún en la iglesia, muy cierto. Alguien que coincide con vos. Y los líderes aún también apartados de una relación con Dios. Cuánta verdad y cuánta sabiduría, nos dice Silvana Magallanes de la ciudad de Ituzaingó, aquí en la zona oeste de Buenos Aires. Soy Claudio de Parque Chacabuco. Muy interesante la pregunta. Me la robó Claudio. Dice, ¿usted cree que el que se aparta puede ser que nunca haya sido verdaderamente cristiano? ¿O el cristiano se aparta y sigue siendo cristiano? Ser cristiano es tener a Jesucristo en el corazón. Yo creo que apunta al hecho de que si la persona tuvo una experiencia de fe genuina, ¿no? Claro. Los que está mal llamarle los apartados, porque es un título que, hablando con muchos de ellos, les fastidia. Sí, claro. Puede ser peyorativo, ¿no? Es peyorativo,
Sí. Pero los que se alejan del Señor o se le enfría la fe, una persona que aceptó a Jesucristo es cristiano porque tiene la vida de Dios. Y el Señor nos da vida eterna. Podemos andar bien o podemos andar mal. El hijo pródigo de la parábola de Jesús en Lucas 15, se va, gasta todo viviendo perdidamente, pero nunca dejó de ser hijo. Ser hijo de Dios es un hecho histórico. En el momento que recibimos a Cristo hemos nacido de nuevo y por lo tanto tenemos vida eterna, ¿sí? Y una persona se puede apartar del camino, alejar de la fe, pero sigue siendo un hijo de Dios, ¿sí? Y eso no lo cambia su conducta, ¿sí? Porque la vida que uno tiene, Jesús dijo, les vine a dar vida en abundancia y les doy vida eterna. Y mi Padre que me las dio, hablando de sus ovejas, dijo, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que la salvación es un regalo que Dios nos ha dado y es un regalo para toda la eternidad, ¿no? Buenas noches, un gran saludo y un abrazo al hermano Pedro Fuentes. Soy Aureliano Peletay. Buenas noches, una de las razones por las que dejé ir a las reuniones es por ser tan largos los cultos. Dice 2 horas 15 o 2 horas 30 es demasiado, es cansador. Debería ser de 1 hora y media en la duración de la reunión. Bueno, vos lo dejaste entrever incluso que el mensaje no debe ser tan extenso para poder tener la atención de la gente, ¿no? Sí, por una cuestión de comunicación. La gente no recibe tanta información durante tanto tiempo, ¿no? Más en esta época. A mí me cuesta ser corto. Hablo media hora como máximo ahora, pero si por mí fuera empiezo a hablar y los predicadores somos medios largueros en general. Nosotros nos hemos propuesto lo mismo aquí. Hacemos cultos más cortos. Desde Esquel Mabel, en presencia de Dios estamos todo el día. Así es. Sin solemnidad nos dice y con amor y respeto al Padre. Buenas noches, soy Sonia de Trelew. Hace un año mi mamá partió con el Señor y desde entonces no me congrego más en la iglesia, pero no por rebeldía, sino por una cuestión de distancia, ya que me mudé y vivo lejos de la iglesia, pero sigo en comunión con el Señor. Sé que tengo que volver y en eso estoy. Qué bueno. Dice, soy José de Coronel Pringles. A los que dejan de congregarse o se apartan, no solo hay que brindarles amor y tenerles compasión. Además hay que darle la verdad, es decir, la palabra de Dios. Muchos dejan de congregarse por las falsas doctrinas que hay en las iglesias. ¿Hay que confrontar al que se apartó? Pregunta que me surge del mensaje. Bueno, no sé qué querrás decir si hay que confrontarlo, pero cuando uno busca a alguien que se alejó del camino, lo busca con amor, con ternura, pero no significa esto que uno está de acuerdo con que él se haya ido. Correcto. No. Es decir, Jesús lo acusaban de comer con publicanos y pecadores, pero no es que Jesús estaba de acuerdo con sus pecados, ¿sí? A la mujer adúltera Jesús le dijo, vete y no peques más. Excelente ejemplo, ¿no? No la condenó como querían hacerlo los religiosos, pero le hizo ver que tenía que haber un cambio, ¿no? Sí, nunca el buscar a alguien que esté alejado de la fe es ir a decirle que está bien. Yo tuve una experiencia muy fuerte hace muchos años, yo era un pastor joven, y me llamaron, estaba en otro lugar, no en Buenos Aires, y me llamaron para que hable con un líder que era una persona grande, que se había alejado bueno, no puedo contar mucho, pero se había alejado de las cosas de Dios y seguía en la iglesia liderando. Y resulta ser que hablé con él y entonces me confesó su mala vida que llevaba. Y yo lo animé, le hablé, le dije, la semana que viene yo vuelvo y conversamos y oramos, y a la semana siguiente volví, a la otra semana volví de nuevo, y después de 3 semanas le dije, bueno, ¿qué vas a hacer? Porque si seguís en pecado, nunca vas a encontrar restauración. Y entonces me dijo, bueno, lo voy a seguir pensando. Y yo recuerdo que le dije, yo tenía menos de 30 años, y le dije, mira, mientras vos lo pensás, yo también voy a pensar si voy a volver a estar con vos. Porque si estoy con vos y vos no querés dejar el pecado, yo soy más amigo de Jesús que de mis amigos. Y
Jesús dijo, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. ¿Sí? Como vos sabés todo ya, y ahora conscientemente estás diciendo que vas a pensar si vas a dejar el pecado, entonces mientras no dejes el pecado, no puedo estar, a ver la frase criolla, no puedo estar apantallando. Es decir, contá conmigo, pero no para suscribir a tu pecado. Contá conmigo para ayudarte a salir de eso. ¿No? Yo estuve 2 semanas sin verlo y a los 15 días no resistí y lo llamé y fui a verlo. Y por la gracia de Dios y para gloria de Dios, había decidido dejar lo malo que estaba haciendo y se restauró, gracias a Dios. Qué bueno. Pero nunca debemos justificar el pecado. El pecado es pecado y necesita arrepentimiento, confesión y apartarse, ¿no? Dices el libro de Proverbios, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Te sigo leyendo un mensaje más porque son muchísimos los que llegan. Bendiciones, soy Estefanía desde Trelew, Chubut. Qué genial el programa. Tomé el Salmo 126. Gracias, Pedro. Espero conseguir el libro. Serás bienvenido. Estoy empezando a ir a la iglesia. Uy, gracias bueno. a todos por los mensajes. Vamos a intentar, pero no quiero dejar de preguntarle algunas cosas a Pedro. Vamos a intentar seguir leyendo los mensajes. Pedro, si alguien quiere conseguir tu libro, me gustaría poner allí tus redes. Están apareciendo allí el Instagram. Es @sembrarediciones. Sí. Y tenemos, si no me equivoco, un Facebook, ¿verdad? Sí, también es Sembrar Ediciones. Que es sí. @sembrarediciones. El Facebook es exactamente igual al Instagram. Si alguien se quiere comunicar con vos para Puede conseguir escribir el libro, sí. te puede escribir allí. Sí, ahí hay una persona que va a atenderlo, sí. Perfecto. Allí pueden comunicarse a través del Instagram con Pedro. Vamos a poner en pantalla nuevamente la tapa del libro y hablas de una lucha despareja. A ver, hablas de pelea interna, desacuerdos en la iglesia, pelea familiar y contradicciones en las relaciones sociales. A ver, un tip de cada uno. Pelea interna. Y la pelea interna tiene que ver con nuestros conflictos interiores, lo que sentimos y lo que sabemos, ¿no? Yo te contaba hoy por teléfono que estoy escribiendo sobre esta cuestión, sobre estas contradicciones interiores que sufrimos y que las disimulamos a veces porque nos parece que sería... no son políticamente correctos expresarlas. No son políticamente correctos, sí. Yo no estoy diciendo que tenemos que difundir, publicar nuestras debilidades o nuestras cuestiones internas, pero tampoco tenemos que presentarnos en sociedad como pluscuamperfectos, ¿no? Como que estamos superados y nosotros no tenemos problemas. Y la verdad es que mientras estemos en esta tierra, vamos a estar en esa lucha entre nuestra racionalidad y nuestros sentimientos. Yo hace muchos años también, estoy viejito ya parece, te hablo de hace muchos años, fui a predicar a una iglesia de Córdoba, donde estaba... un hombre que fue, su hermano don Alejandro Clifford fue extraordinario y él, don Juan Clifford. Yo no lo conocía a don Alejandro, pero a don Juan Clifford lo conocí. Y él estaba sentado al final del salón, era un anciano, era un pastor que había dejado el pastorado efectivo de la iglesia y estaba como consejero en la misma iglesia. Tendría 75 años el hombre. Y estaba sentado al fondo. Y yo estaba predicando, entonces se me ocurrió un ejemplo. Y dije, imagínense, porque yo estaba predicando el Evangelio y dije que el Señor conoce nuestra vida de adentro y de afuera, conoce todo nuestro pensamiento. Digo, imagínense que hubiera una máquina que poniéndole algo a la persona en su cabeza, se pudiera proyectar en la pantalla todo lo que pensó la última semana. ¿Sí? ¿Quién de ustedes se animaría a venir aquí para que hagamos esa prueba y podamos saber qué pensó durante esta última semana? Y don Juan Clifford, era un hombre grandote, se paró y dijo, Dios me libre. Después yo me acerqué a hablar con él y me dijo, ¿sabe qué pasa, Pedro? Me dice, vivimos, aunque seamos gente grande y mayores, vivimos luchando con nuestros malos pensamientos, con las cosas que Satanás quiere meternos para destruirnos, ¿no? Y los creyentes que se alejan de la fe, se han dado por vencidos en esa pelea interna. Primero, quizás hubieran necesitado ayuda, ¿sí?
porque cuando alguien viene y te comenta de esas luchas, yo no se lo canto, pero se lo digo, a mí me pasa lo mismo que a usted. Lo mismo que a usted. Es decir, ser un cristiano espiritual no es tener cara de vaca y que nada te llega, nada te afecta. No, todos sufrimos, tenemos frustraciones, tenemos miserias, y tenemos que saber que el Señor las conoce y nos va a dar victoria, ¿no? Pero es una lucha despareja cuando vos decís, yo siento esto y me siento mal, y no quiero que nadie se entere porque, claro, ¿me entendés? Me van a mirar mal, ¿no? Claro. Porque parece que hay un grupo que son, como dije recién, pluscuamperfectos, y la verdad que no, no hay nadie. Todos, don José Grau, un profesor que tuve en el seminario, nos decía, recordad que todos vais de caminos, ¿sí? Todos vamos en la misma dirección. ¿Puede haber desacuerdos en la iglesia? No. 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 Y los desacuerdos a veces generan grandes heridas en los miembros de la iglesia, ¿no? Yo me lamento a veces, y lo dije en la introducción del libro, cuando en la iglesia hay favoritismos, o hay esa cosa de permitir a alguien algo porque tiene cierta relevancia, cierto prestigio, cierto apellido, y no debe ser así. No debe ser así. Debemos ser muy cuidadosos de que la iglesia sea lo que es una familia, ¿sí? Yo el domingo tengo que predicar sobre la iglesia como familia, y estoy alegrándome de que en la idea de Dios es que la iglesia funcione como una familia, en donde nos aceptamos. Porque en la familia vos no tenés que hacer ningún personaje. Vos sos como sos. Exactamente. Tus hijos te conocen como Y ahí no sos. se puede esconder, Ahí no se puede esconder. Claro. En la iglesia debiera ser así. En lugar de yo presentarme como el pastor que no tiene nada que cuestionarse, no, yo soy una persona normal. Yo siempre digo que todos somos comunes y corrientes. Pero alguien dijo, todos son normales hasta que los conocemos de cerca. Claro. ¿Sí? Claro. Y entonces, los desacuerdos en la iglesia han generado a veces que alguien se aleje, ¿no? Presenta un proyecto a alguien que no tiene cierta relevancia y no es tomado en cuenta. Y no es tomado en cuenta, ¿sí? También la pelea familiar, decís, ¿no? Sí, las peleas familiares tienen que ver con... los papás, esperamos de los hijos a veces mucho más. O un cierto modelo, ¿no? Exacto, exacto. Y no solamente nosotros, sino la gente espera de los hijos de los líderes y de los pastores, le ponen la vara muy alta, ¿sí? Y la verdad que mis hijos eran adolescentes igual que cualquiera. Que sean los hijos del pastor no significa nada, ¿no es cierto? Y esas luchas a veces que se generan en la casa, porque vos no podés hacer esa frase que es tremenda, no me podés hacer esto, ¿sí? Como si el hijo te hiciera algo a vos. A lo que te hace es a tu orgullo, pero la verdad que mi hijo es como es, yo no tengo que justificarlo, ¿sí? Mario Mulki, el pastor Mario Mulki, que ya está con el Señor, una vez me dijo, Pedrito, yo crío hijos, no corazones, ¿no? Y es así. Gracias a Dios, si nuestros hijos están en el camino del Señor y están sirviendo, pero nuestros hijos son como cualquier otro, ¿no? Hablas finalmente de las contradicciones en las relaciones sociales. Sí, hay contradicción y muy, muy fuertes a veces. Deben haber escuchado quizás esa frase, mis hijos no tienen ningún amigo que sea del mundo, ¿no? Y yo transcribí, de Alberto Cortés, el poema que él, era una canción que cantaba, que se llama No te juntes con ellos, ¿no? Muy interesante, ¿no? Solo voy a leer 2 o 3 líneas, porque dicen, el muchacho escuchaba de su madre decir, no te juntes con ellos, que se ensucian la boca con el grito del fútbol y la gran palabrota. No te juntes con ellos, que se lavan las manos en el cielo chiquito que reflejan los charcos. Me junté con los niños que me estaban prohibidos y aprendí que si es alto, no peligra tu nido. Me parece fantástico, porque Jesús no dijo que no nos juntemos. Él dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Absolutamente. Cuando Jesús estaba con publicanos y pecadores, dice el texto, los fariseos murmuraron y dijeron, este a los pecadores recibe y con ellos come. Claro.
Y me parece que esa contradicción en donde le hemos dicho a nuestros liderados, no, ustedes no tengan amigos Claro. del mundo, ¿no? Es como que ustedes son mejores, ellos son peores. ¿Y cómo vamos a llevar la luz si no estamos cerca de ellos? Claro. Jesús se animó a romper esquemas, cosas que nosotros no nos animamos. Claro, tanto, yo ¿no? explico aquí que si la compañía de estas personas te lleva o te pone en riesgo tu integridad moral, espiritual, entonces sí, apártate. Pero si vas a poder darles luz en medio de las tinieblas, vas a poder ser, que la gente diga, me decía una chica un día, a mí me dicen la cristianita. Y digo, bueno, gloria a Dios. Te lo dicen burlándose, pero saben que sos diferente. Claro. Te están describiendo. Exacto, exacto, exacto. Ni más ni menos. Por eso ¿no? esa contradicción de no dejarlos que estén en el lugar donde están la gente común, ¿no es cierto? Eso genera también, porque hay un testimonio, aquí hay 3 testimonios. Sí. Y hay uno en donde dice, la persona que cuenta, la chica que cuenta, dice, cuando estaba con los del mundo me decían la cristiana, y cuando volvía a la iglesia me decían la apartada. Sí, Claro. es decir, Estaba desencajado en ambos en ambos lugares estaba desencajado. Claro, sí, claro. sí. Pedro, finalmente decís, nos quedan 2 minutos y medio, pero decís algo que me llamó mucho la atención. Hay distintas maneras de apartarse. Puede ser por un enfriamiento paulatino, puede ser por una caída repentina o puede ser por una decisión caprichosa. Sí. Sin entrar en detalle en cada uno de ellos porque nos corre el tiempo, pero no todos aquellos que se apartan viven el proceso de la misma manera, ¿no? No. Como cada uno es particular, la forma de alejarse de la fe También es particular. también es particular. Algunos se van enfriando poco a poco. Pasa como cuento yo, los maestros que nos enseñaban en los campamentos, la brasa sacada del fuego y dejada sola, al tiempito se apaga. Es ese enfriamiento en donde hoy falto a la iglesia, mañana no leo la Biblia, oro a las corridas y no te vas dando cuenta y de pronto estás ya enfriado. Lo otro es el pecado repentino, la caída repentina. Apareció una tentación como a David y se le fueron los ojos y se le fue las manos, el cuerpo y todo y el corazón. Y la otra es la Decisión caprichosa. decisión caprichosa. Yo sé que está mal, que Dios no lo aprueba, pero lo voy a hacer igual. Claro, claro. Y cualquiera de esas 3 formas te alejan de Dios. Pero quiero dejar un mensaje de parte de Dios. Siempre el Señor te estará esperando. No importa cuán lejos hayas ido, cuán profundo hayas caído, no importa cuánto tiempo sea, el Señor te sigue esperando. Tanto el Señor ha esperado por mí que sigue esperando otra vez. Y me encanta el ángel cuando le dice a Gedeón, al padre de Gedeón, a Manoa, anda, y yo te esperaré hasta que regreses. El Señor te está esperando. Así que si hay alguno que no está cerca de Dios, yo lo animo y lo invito en el nombre del Señor a volver. Serán bienvenidos. Gracias, Pedro. Gracias, que el Señor te bendiga. Bueno, ha sido un gusto. Igualmente Gracias. para mí. Bueno, nos estamos yendo después de este día de descanso. Nos vamos a reencontrar, si Dios lo permite, el lunes, 22 horas aquí en La Puerta Abierta, a través de la pantalla de Canal Luz. Que tenga un excelente fin de semana. Dios le bendiga. Chao.